algunas más despiertas que otras, os damos saludos. Feliz San Isidro a todos los chulapos, Claro, lo que pasa chulapas. es que cuando lo subamos no va a ser San Isidro. Pero hoy sí es San Isidro, no pasa nada. Esperemos que estéis en las Vistillas pasándolo Sí. muy bien, los que estéis en Madrid es festivo, y a los demás que no vivís en Madrid y no tenéis festivo, los sentimos. Mucho. Bueno, hoy vamos a hablar del temazo. Como estamos hablando mucho de infecciosas y de bichos y de cosas, lo que se está viendo desde los últimos 20 años es un aumento importantísimo de las enfermedades de transmisión sexual, y además coexisten, ¿vale? Hay varias coinfecciones. Entonces vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Cada uno los conoce como ETS o ITS, ¿eh? Es verdad que ahora se llaman más ITS, pero bueno, pues los que tenemos una edad también conocemos como ETS. Oye, Entonces, que yo también conozco las ETS. claro, pero porque tú eres muy lista y estudias mucho lo de ahora y lo de los antiguos. Me está dando la crisis de los 30. Así Anda, de golpe. mira, de verdad, que exagerada. Bueno, entonces vamos a hablar de las úlceras genitales, de las que son infecciosas y las de no infecciosas. Las no infecciosas normalmente son traumáticas, irritativas, por enfermedades sistémicas, por ejemplo el BESET, que es una enfermedad autoinmune que cursa con úlceras también en la mucosa oral, pues puede cursar con úlceras en zona genital, ¿vale? Pueden ser secundarias a fármacos o enfermedades dermatológicas. Y vamos a ir con las causas infecciosas. Entonces, la que conoce todo el mundo y la más interesante es la sífilis. Es que hoy tenemos un coro. Hemos traído una coral Gospel. de fondo, como es festivo, y entonces nos va a acompañar durante toda la grabación. Cats. Bueno, la sífilis es una enfermedad sistémica que está producida por una discoteca, una espiroqueta, que es el Las treponema. rosquillas de hoy, las tontas, ¿eh? La lista luego. No me gusta el dulce, entonces esas me las voy a ahorrar. Pero a lo mejor es que me está dando una bajona de algo, ¿eh? Bueno, está producida por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum. Te voy a traer todos los nombres que sé que te gustan a ti, pero todos en latín, ¿vale? Que sé que te gustan. Entonces, su principal vía de transmisión es la transmisión sexual, y por eso luego Sofía nos va a decir cómo podemos evitar este tipo de transmisión. Y es posible el contagio transplacentario por lesiones cutáneas, pero muy poco frecuente, ¿vale? El periodo de incubación, la primaria es de 7 a 90 días, la secundaria es de 1 a 2 meses y la terciaria puede aparecer hasta 20 años después de una infección que tuviste una vez que tú te fuiste para Alemania y a hacer un porte con un camión. Pues eso. La clínica primaria suele ser un chancro indoloro. Importante diferencia del chancro doloroso, que es el chancroide del Haemophilus. ¿El Haemophilus? Muy bien, ¿has visto? Ole. Este chancro no duele, te sale una úlcera en la zona genital y no duele. Y pueden aparecer adenopatías justo en la misma zona de la infección, ¿vale? Tampoco son dolorosas. La sífilis secundaria es un exantema palmoplantar que aparece, es un exantema que aparece en palmas y plantas. Normalmente los exantemas siempre respetan la palma de las manos. Entonces, si veis un exantema que aparece en las palmas, pues uno de los diagnósticos diferenciales va a ser la sífilis, ¿vale? Luego puede aparecer hepatitis, una nefritis, alopecia, y la sífilis terciaria afecta a órganos importantes que puede producir una ortitis o una osteomielitis, puede aparecer, o una encefalitis, ¿vale? Entonces eso es un poco una clínica como un poco más general. El diagnóstico es con dos tipos de pruebas: las no treponémicas, que son las VDRL, que positivizan a las 6 semanas, los títulos máximos son más o menos al año o a los 2 años, y los títulos se relacionan con la actividad. Y las treponémicas son las que van a dar toda la vida positivas, ¿vale? Que esto es muy importante porque nosotros a veces, cuando hacemos unas pruebas, vemos una cosa positiva y nos quedamos pensando, ¿pero lo tendrá activo o no lo tendrá activo? Acordaos, las treponémicas se positivizan a las 2 semanas, son mucho más específicas y estas sí que permanecen toda la vida. El tratamiento es penicilina. Para los pacientes que son alérgicos, lo más importante es la desensibilización a penicilina, o sea, no te no te dan una opción de otro tipo de antibióticos, sino que te recomiendan que te desensibilices de la penicilina primero, sobre todo en embarazadas o cuando tienes una afectación neurológica. Y si no, pues doxy o ceftriaxona. Si fracasa, puedes repetir durante 3 semanas. En las primeras 24 horas puede aparecer un cuadro, pues como una gripe, ¿no? Pues fiebre, mialgia, cefalea, sudoración, que se llama, después de poner el tratamiento me refiero, que se llama reacción de Harris-Herxheimer. ¿Y qué es esto? Pues se produce una destrucción masiva de las espirotecas otra vez espirotecas. Espiroquetas, Vamos joder. para las pirotecas, te invito yo. Lola, llámanos. Espiroquetas, perdón. ¿Qué es eso? Se produce una destrucción masiva de las espiroquetas en sangre, entonces se produce pues como una reacción de fiebre, malestar general o mialgias, pero que cursa espontáneamente. Bueno, clarísima la sífilis, ¿no? Treponema, enfermedad de transmisión sexual, produce un chancro no doloroso, lesiones secundarias producida por las espirotecas, tratamiento penicilina. Espiroquetas. Si se puede sensibilizar, se desensibiliza, y si no, pues ceftriaxona o doxy.
Las otras infecciones que vemos un montón en la consulta son las uretritis o las cervicitis, ¿no? Paciente que viene con molestias, pues eso, con el flujo, el picor, el prurito, un exudado, una inflamación del glande, cosas así, ¿no? Entonces, la más frecuente es o de las que hay que diagnosticar son la Neisseria, bueno, el gonococo, que está producido por la Neisseria, y la clamidia, que está producida por la trachomatis. Menos frecuentes, el Mycoplasma genitalum, te los voy a decir todos en latín. Vale. La tricomona, esta la vimos la semana pasada, acordaros que era un flujo como de color, ¿te acuerdas? No. Sí. Luego los virus herpes simples, el ureaplasma y el Mycoplasma hominis. Estos pueden aparecer en individuos sanos, sexualmente activos, ¿vale? Entonces la clínica, lo que decía, una secreción, no hace falta que sea como muy patológica, solo con que haya un aumento de la secreción es suficiente. Disuria y molestias. En las mujeres las cervicitis pueden parecer asintomáticas o aparecer un sangrado, por ejemplo, poscoital. Pueden aparecer, en el caso del gonococo, dolores articulares, fiebre, molestias en los tendones como tendinitis, y luego pues igual una mácula con un centro como necrótico, ¿no? Como negruzco. Todo lo que tenga pinta de negro tiene mal aspecto en las heridas. Madre mía, que vamos presas. Perdón, bueno, pero es que tú ves o sea, quiero decir, si ves una úlcera con un centro negro, es que ahí no está llegando correctamente la vascularización. Y en una úlcera genital, pues igual, es que tiene una pinta de infección grave, que no va a ser un herpes simple. Entonces eso, venís y preguntáis, para deciros que no es importante, pues ya vámonos, tras que no pasa nada, ¿vale? Entonces, el diagnóstico, se hace un exudado, muy, muy importante recordar, el exudado se puede hacer en el centro de salud si es... Exo. Eso es, superficial. En los hombres es muy fácil porque con la torunda... En los hombres, por favor, mojamos un poco lo que es la torunda en suero, porque si no les vamos a caer fatal. Molesta un montón, pero eso se puede recoger en la consulta, en el exudado si es exocervical en las mujeres también, y cuando es un exudado endocervical eso hay que mandarlo a la matrona, ¿vale? Que es que hoy he visto algunas de las respuestas y hay como una duda, ¿eh? De que se pueden hacer en las dos partes. Entonces, bueno, luego si hay alguna duda lo veremos a explicar. Vale. Lo que hacemos normalmente es, antes de esperar el exudado, si hay riesgo, por ejemplo, contacto con una persona que tiene un gonococo, lo que hacemos es tratar directamente y cubrimos las dos, porque lo que decíamos al principio, suele haber una coinfección. Entonces aparece clamidia y gonococo al mismo tiempo, entonces ponemos una dosis única de ceftriaxona intramuscular y una dosis única de acitromicina de 500 miligramos. En los centros de salud suelen estar en un kit metidas las dos cositas en un paquetito, para que si hay un contacto de riesgo se le ponga al paciente directamente a la espera del resultado pero el mismo día que viene y te cuenta que ha tenido un contacto de riesgo con un paciente o mi pareja me ha dicho que tiene un gonococo, pues en ese mismo momento le cascamos una ceftriaxona intramuscular, una acitromicina de 500 vía oral, y ya se va con el tratamiento puesto por si acaso. Y luego las no gonocócicas se tratan con doxi y con acitro. Siempre hay una opción. Nosotros siempre hay que preguntar las alergias, pero por lo general ceftriaxona y acitro, ¿vale? Y acordaros eso del chancro que sí que aparece con dolor, que es el de la Haemophilus. Y luego puede aparecer una proctitis. Pues igual, el diagnóstico diferencial de la proctitis, además de por el gonococo y la clamidia, es por el virus simple, que sabéis que aparecen unas vesículas como unos ollejos de uva en una placa. La definición es placa eritematosa como unos vesículas como ollejos de uva en la zona superficial. Suelen aparecer varias, 4 o 5, como un racimo, ¿vale? Y después eso, la sífilis, que es un chancro no doloroso, y el linfogranuloma venéreo, que es una trachomatis también, pero del serotipo 4 y 3, ¿vale? Perdona, 1 y 3. Puede aparecer una enfermedad pélvica inflamatoria, mujeres que tienen dolores que son como una regla, pero que aparecen en momentos diferentes a la regla, ¿vale? Y puede producir, pues eso, desde dolores endometriales o en trompas, una salpingitis, una oforitis, incluso una peritonitis. Un 85% de las causas suele ser gonocócica, suele ser infecciosa, pero hay otras causas de enfermedad pélvica inflamatoria que no son infecciosas, ¿vale? Entonces, acordaos, mujeres con dolor tipo dismenorrea, es decir, como un dolor de abdomen parecido a una regla, pero que aparece en momentos en los que no hay una regla. Temazo papiloma. El 80% de los papilomas son transitorios y se van solos a los 2 años. Entonces, si en algún momento de vuestra vida os diagnostican una citología, un VPH, mantenemos la calma, por favor. El 80% desaparecen solos a los 2 años. Entonces, los de fuera producen unas verrugas o unos condilomas que desaparecen solos a los 2 años. Si son antiestéticos, no os molestan el roce o al rasurarse, pues eso, los rasuras si sangran un poquito, pues los podemos tratar, pero si no, no os preocupéis, que los condilomas se van solos. Si les dejas el tiempo suficiente, claro, yo entiendo que dices, pues es que es verano, quiero ponerme un bikini o un bañador, pues entonces se pueden tratar en casa o se pueden tratar con crioterapia en la consulta, ¿vale? Los que son de serotipos oncogénicos son los 16 y los 18, ¿vale? Y eso se puede poner imiquimod en crema, que te lo puedes poner en casa, pues eso, como 3 veces a la semana,
o los podemos tratar con crioterapia o con electrocirugía también, ¿eh? Se pueden tratar con nitrógeno líquido o con electrocirugía en la consulta. Los moluscos, por ejemplo, no se recomiendan quitar con un afeitar, ¿vale? Que son unas lesiones así como papulosas, como una cúpula, así como la cabecita de una seta bonita, que aparecen, claro, que es así como una cúpula, pero que eso es muy frecuente en los niños, pero si los quitas, si los afeitas, se reproducen en la zona, entonces lo que hay es o se curetean o se criogenizan, pero no se, o sea, se enfrían, pero no se afeitan para que no se produzcan como mucha lesión alrededor. Y ahora vamos a por los bichos que más le gustan a la Sofi. La pediculosis, que es una infestación del vello terminal y se ven los piojos, básicamente, ¿vale? Entonces, mamá ladilla, pues aquí está. Se ven los piojos. Entonces, bueno, pues si tienes alguna duda, si hay muchísimo prurito ahí en el vello genital, bueno, pues es que se ven los piojillos. Entonces, lo ideal sería rasurar y aplicar permetrina a eso durante una semana. Se deja puesto 8 horas, por ejemplo, y se retira, y a la semana pues puedes volver a repetir. Te aplicas, la pediculosis se aplica solo en esa zona, pero si tienes duda de tener sarna, se aplica en todo el cuerpo. Te haces desde cuello para abajo un encremado completo, te lo dejas pues medio día y después te lo retiras con agua, y a la semana te haces otra vez un encremado de cuello para abajo completo, te lo dejas 12 horas y después te lo retiras, ¿vale? Y la otra infestación es la escabiosis, que es por el Sarcoptes scabiei. Bueno, esto pica por la tarde, ¿vale? Acordaros que la semana pasada también vimos los oxius, que es selectivo, que también pican por la tarde. La mayoría de las cosas empeoran cuando cae el sol, se llaman síntomas vespertinos, y entonces es como que todo el día estás hacendoso y no te enteras mucho de que te pica, pero cuando cae el sol de repente te da el picor todo. Y entonces las lesiones que aparecen, por ejemplo, entre los dedos o en las muñecas se llama surco acarino, que es como un recorridito chiquitito pues del bichito en concreto, ¿no? Y igual, esto lo que contamos un poco con los oxidios de la semana pasada, pues las medidas higiénicas de casa son las mismas. Lavamos toda la ropa de cama, lavamos el pijama, no compartimos ropa, de todos los conviventes con agua muy caliente, y se puede utilizar eso, pues permetrina al 5% del cuello para abajo o ivermectina vía oral en dosis única. Estos son fáciles de erradicar, los otros, bueno, pues producen más clínica. Pues cuesta un poco más. Para los VPH que se van solos, es importante que el sistema inmune esté fuerte, así que mucha verdura y mucha fruta, importante. En crudo, ya siempre decimos que todo lo que cocines al final pierde un montón de vitaminas, así que si queréis que os cunda lo que coméis, en crudo. Y luego no le tengáis mucho en cuenta las vitaminas que tienen las cosas en general, porque como las metemos en un invernadero, pues tampoco pueden absorber mucho los nutrientes del suelo y del sol. Entonces, suplementate. Eso es que, bueno, que le demos un valor al alimento, que claro, no vamos a comer donetes, bueno, va a venir también donetes, pero, o sea, que tienes que comer, yo lo entiendo, pero que te quedas corto con lo que comes, entonces, bueno, pues te complementas y ya está, si es que no pasa nada. Es que además consumimos mucho más de lo que nos nutrimos, porque vamos acelerados. Entonces necesitamos un poco más de gasolina. Bueno, ahora vamos con el tema de EPS para ITS, o sea, ¿qué no hacer para coger una ITS? Ah, muy bien, fenomenal. EPS para ITS, pero explica qué es EPS. Educación para la salud, que es una cosa que en primaria y en especial los enfermeros hacemos muchísimo. Oye, las dos, que no somos las dos las responsables de EPS. Es verdad, somos responsables de EPS en nuestro centro. Bueno, ya está, no pasa nada. Vamos a ver, en España la media de edad a la que se pierde la virginidad es a los 17,7 años, pero los primeros contactos con el mundo del sexo se pueden dar incluso a los 14. Yo creo que 17,7 me parece como un poco alto para para lo que vemos. Perder la virginidad está asociado a la penetración, pero esta no es la única manera por la que se pueden contagiar las ITS, y no hay que pensar que el sexo empieza cuando empieza la penetración, porque nada más, o sea, muy lejos de la realidad. Más que nada porque hay prácticas que no son penetración, por la cual se puede contagiar una ITS, y por supuesto también hay ITS en relaciones homosexuales entre personas con vagina, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a quitar ya este pensamiento arcaico. ¿Sí? Existen fundamentalmente 3 vías de contagio, ¿vale? La sanguínea. De esta vamos a hablar más detenidamente en el próximo episodio, donde hablaremos del SIDA, la perinatal, de madre infectada a feto, y la sexual, que es por contacto con fluidos orgánicos como semen, líquido preeyaculatorio o fluidos vaginales. A través de la saliva es muy difícil, ¿vale? Tiene que estar la mucosa de la boca de la persona que recibe, que no esté íntegra,
que la carga viral de la persona que transmite sea muy alta y es muy complicado porque la carga del germen en la saliva no suele ser suficiente como para producir un contagio real, ¿vale? Entonces, Pues lo de los vasos, los cubiertos, estas cosas que al y final... los besos con lengua, los besos y todo eso, que el bueno, riesgo es bajo, o sea, es muy muy difícil. A la hora de mantener relaciones sexuales heterosexuales, parece que el embarazo es lo único que preocupa y este es el uso, o sea, el principal motivo por la que la gente usa el preservativo. Pero la realidad es que el preservativo es imprescindible, aunque se use cualquier otro método anticonceptivo, porque es el que mayor tasa tiene de protección contra las ITS. esto hay que repetirlo otra vez. Aunque tú ya utilices un O método sea, aunque anticonceptivo... tengas un DIU o o un tomes la anillo, píldora, o lo que sea, la única manera de no transmitir enfermedades... O sea, es que no es solo en no quedarse embarazado, es en no quedarse infectado, ¿vale? Efectivamente. Por supuesto, bueno, antes, el preservativo no protege, aunque esto ya lo hemos comentado en el podcast anterior, frente al VPH, ¿vale? La única manera de protegerse activamente contra el VPH es vacunarse, ¿vale? Y por supuesto, si no tienes pareja estable y mantienes relaciones con gente diversa con la que no tienes exclusividad, el preservativo es fundamental. Y si tienes pareja estable pero no hay monogamia también, o sea, quiero decir, ponte un condón, ya está, no tengo nada más que decir. Varias parejas sexuales, preservativo, Por y ya favor, está, es la única que manera de prevenir. Es importantísimo. Bueno, esto que lo tengo aquí del VPH no lo voy a contar porque ya hemos hablado del VPH. No puedes repetir. Nada, fundamentalmente que sepáis que no es una ITS, pero que si te lo contagian sí lo es, ¿vale? Entonces, métodos barrera contra las ITS, ¿vale? El más conocido es el preservativo. Ojo, hay preservativo masculino y femenino, ¿vale? Que el femenino es verdad que no se conoce mucho, pero lo hay. Es completamente falso para los chicos que me escuchéis y para las chicas a los que un chico les haya dicho esto, que el preservativo aprieta, ¿vale? O sea, cabe una pierna en un preservativo. Una cabeza. Tu pene no es una pierna, Juan Manuel, no lo es, entonces no es verdad, ¿vale? Si te pasa que tienes un pene más grande de lo que venden los preservativos en farmacias, en un sex shop, los venden por tallas, hay marcas especializadas en preservativos tanto de talla grande como pequeña, con lo cual no es excusa, no, es que no estoy cómodo, no, es que no me aprieta, pues no hacemos nada, ¿vale? O sea, ponte un condón, no seas cochino. Los métodos barrera no son exclusivos para relaciones pene-vagina, ¿vale? También en relaciones homosexuales entre personas con vagina, ¿vale? En este caso lo más fácil es coges un preservativo, le cortas la base y le cortas la punta, lo abres por la mitad y te queda una barrera de látex preciosa que tú pues pones encima de la vulva y esto es un método barrera estupendo, ¿vale? Invento. Frente al otro motivo de preocupación a la hora de mantener relaciones, que es el embarazo, vamos a repasar muy brevemente el resto de métodos, ¿vale? Pero destaco, por favor, y repito que estos métodos que voy a contar no protegen frente a ITS, protegen frente a embarazo, no frente a ITS. Con lo cual, si usas esto, pero no tienes una pareja estable, o sí, pero tienes varias parejas sexuales, además de esto, te pones un condón. Intrauterinos tenemos el DIU, hormonal o de cobre. Hormonales tenemos inyectables, píldora o mini píldora, que es la que solo tiene progesterona, parches, anillos vaginales o implantes cutáneos. Y los métodos barrera, ¿vale? Además del preservativo, están las esponjas anticonceptivas o las cremas espermicidas. Ni las esponjas ni las cremas por sí solas son muy efectivas, ¿vale? Se usan en combinación con otro tipo de métodos. Y luego tenemos el diafragma, que es una especie de barrera. Bueno, el diafragma y el capuchón son una especie de barrera que se colocan al final de la vagina contra el cervix y que impiden que el semen penetre al interior del útero, ¿vale? Todo aquello que no sea un preservativo es necesario controlarlo periódicamente, ¿vale? O sea, si llevas un DIU, un diafragma, anillo, etcétera, te tiene que ver el ginecólogo cada cierto tiempo, ¿vale? Especialmente los métodos como pues, el DIU o el diafragma, si ganas peso o pierdes peso o tienes un hijo, es muy probable que el tamaño de tu cervix y de tu vagina cambien, ¿vale? Así que es importante que te vean. Si tienes un DIU no tienes un hijo, ¿vale? Si no es que, porque el DIU es para no tener hijos. No, pero que si tienes un DIU y tienes un hijo, es que el DIU no funciona.
O sea, que si Sí. tienes un DIU, tienes un hijo, después no te vale el mismo tamaño. Entonces es importante que te revise, ¿vale? Y esto ya, bueno, es una reflexión que yo voy a hacer y me voy a permitir la licencia de hacerla. Va la poesía. Va la poesía. La vida va muy rápida, ¿vale? La gente viene muy deprisa y es necesario hablar con los chavales de sexo, de ITS, de orientaciones sexuales, de porno. Es necesario, muy necesario. Yo, mis revisiones de 14 años no son qué tal comes, son cómo está tu cabeza, has mantenido relaciones o tienes alguna duda. Y es verdad que esto da un poco de corte, sobre todo al principio, pero os sorprenderíais de la cantidad de veces en las que un chaval de 14 no ha tenido una charla con su padre ni con su madre sobre ninguno de estos temas y lo que agradecen que se hablen las cosas con naturalidad y con franqueza, que es como hay que hablar estas cosas. Por favor, si eres padre de un chaval de 14, no cortes esta parte de la revisión de tu hijo porque te dé corte o porque te parezca inapropiado, porque tu hijo sí hace eso, tu hijo sí ve porno, tu hijo sí se lía con gente, sí lo hace y es necesario que tenga la información para que no tenga un problema. Bueno, lo hace o lo va a hacer, pero por favor, tu hijo sí es como los demás, porque todos somos como los demás, ¿vale? Así que, por favor, vamos a hablar con los chavales de esto porque es súper necesario, ¿vale? Es alarmante el crecimiento exponencial de contagio de ITS que hay a día de hoy y la única manera de prevenirlo es que sepan lo que tienen que hacer. Si ya con el conocimiento lo hacen mal, ya es problema suyo, pero es que muchos no saben realmente, o sea, no tienen la información necesaria porque es un tema muy tabú, pero por favor, hablemos con ellos. Además es que están más preocupadas por el tema del embarazo que por las ITS, Claro, entonces o sea, es que no cuentan con que pueden coger una es como que gonorrea hubiéramos vuelto hace 50 años, es en la era de la información en la que más desinformación tenemos, se creen la marcha atrás, todo esto de que me aprietan, entonces vemos tantas cosas en la consulta. Es cierto que Sofía les pregunta eso y les habla mucho de la imagen en Instagram, ¿no? Es muy importante hablar de la salud mental, ¿no? De que tu imagen no es lo único que es, no es lo que se ve en Instagram, que también lo hemos comentado en algún otro podcast. Y es muy importante abrir este melón porque, bueno, pues a veces en casa... Es verdad, hemos de decir que hay muchos padres que sí que hablan de esto con sus hijos y que nosotros además, como somos las responsables de EPS, vamos a ir a hablar al instituto del barrio sobre este tema. Porque sí, porque nos apetece, es necesario. Pero bueno, es muy importante pues eso. Y además... a los dos sexos, no solo responsabilizar al hombre la parte de ponerse un preservativo, sino también a la mujer de que lo lleve, oye, que se lo ponga. Claro, o sea, y chicas, que le diga que se lo ponga. Claro, no pasa, no es solo responsabilidad de él, pues lo llevas tú y te aseguras que estás bien sanita. Eso. Bueno, temazo, me ha encantado. Vale, venga, a ver, las preguntas de hoy. Las preguntas, voy a apuntar. Las preguntas. Vamos a ver. Apunten. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que protege frente a una ITS de forma eficaz? Muy bien. ¿Cuáles son las vías de contagio principales, las 3 vías de contagio principales para una ITS? Qué complicada. Sí. Sí, esta es complicadísima. Muy difícil. Esta es para sanitarios casi, pero bueno, tenemos público muy inteligente, o sea que vamos a darle. ¿Es el VPH una ITS? Esto lo dijimos la semana pasada con la Cándida también. Pues eso. ¿Cuál es el tratamiento imprescindible de la sífilis? Vale. Venga, listo, pues estamos. Un último apunte quiero hacer. Sí, el último. No puedes. Tratamientos intramusculares de este tipo, ¿vale? Los que vienen en kit. Si la persona tiene poco peso, se pincha en los 2 culos, ¿vale? Porque el antibiótico es muy grande y duelen y hacen unos síncopes del copón. Y si se ponen el mismo, se hace un cambio de plano. No se meten 10 cc's en el mismo sitio, por favor, porque es que se caen al suelo. Tenemos que explicar un día cómo se hace un cambio de plano. Pues mira, pues un vídeo de la semana que viene va a ser un cambio de plano. Me parece bien. Vale, fenomenal. Pues nada, con esto y un bizcocho, feliz San Isidro, ¿vale? Un besito fuerte. Adiós. Chao.